Bien, entonces, bienvenidas, bienvenidos al taller Conflicto. Y como creo que el próximo sección de este taller voy a nombrarlo Transformando el Conflicto. Porque siempre cuando hago, y se me había olvidado la otra vez que la hice, me pasaron así cosas la vez pasada que lo hice, se me echó a perder el computador, no me funcionaba el PowerPoint. Ahora supuestamente no me funcionaba el PowerPoint, pero lo pude arreglar. Eh, Mucha gente preguntó, pero no se pudo conectar porque no sé qué, y entré como en un conflicto interno, como decir, oye, pero si este taller es súper interesante, y la Katy me dice, pero es que el nombre ya es conflicto, si es que no sabes desde dónde, es como, ¿quién va a querer, y tiene mucha razón, quién va a querer ver un taller que se llama conflicto para estudiar el conflicto? Bien, pero estamos aprendiendo y transformando, así que qué bueno que decidieron participar. Voy a compartir pantalla de una porque es harta info. ¿Ahí ustedes ven el PowerPoint? Sí, bacán. Bien. Eh, el concepto del conflicto, nosotros tenemos que entender que nuestra base del pensamiento, por ahora, desde donde nosotros nos preguntamos, nuestras emociones están diseñadas para que tú creas que hay caos. ¿Vale? Porque nuestro pensamiento, la base de ese pensamiento es supervivencia, codicia y control. Es como tenemos que entender que la reacción de cuando nos ocurre algo, porque en verdad en la materia no nos ocurre algo, sino que es nosotros sentimos algo y pasa por un filtro que se llama ego y te cuenta que supuestamente tú tienes que sentir, que tú tienes que sentir con eso. Entonces, uno de los conceptos principales de esta información es querer, o sea, es dejar de querer tener la razón, porque cuando tú tienes un conflicto quieres tener la razón. Si es que escuchamos la palabra conflicto como me está ocurriendo algo que no me gusta o me está pasando situaciones que no me gustan y hay que solucionarla de una cierta forma porque no es coherente con lo que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Que constantemente le estamos preguntando a la materia y cuando alguien tiene un conflicto en el sentido de piloto automático es algo me está haciendo algo, algo me está haciendo algo, alguien me está haciendo algo, no tengo lo que tendría que tener. Entonces, el punto de evaluación en donde nosotros le preguntamos a eso, de lo que está ocurriendo, ya ese pensamiento es conflictivo en el sentido de, ese pensamiento te dice que eres el conflicto y que hay que hacer de otra forma. Entonces, una de las preguntas interesantes que nosotros tendremos que preguntarnos es, ¿qué deseo dar? No qué me está haciendo esto. Porque si tú le preguntas a qué me está haciendo esto, tú ya entras en un modo de eso me está definiendo a mí. Por eso, en el tema del concepto del conflicto, vamos a hablar mucho el tema del reflejo, de lo espejo, y como nosotros muchas veces pensamos que, o creemos que todo es espejo, ¿vale? Eh, en un cierto sentido, nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros entendemos que no significa que son así. Yo ahora en este tiempo me he estado haciendo ese cuestionar de cómo estoy pensando que ocurre con esa información. ¿Bien? Y en este proceso de lo nuevo, de lo supuestamente nuevo, eh, por ejemplo, eh, cuando yo atiendo a alguien o cuando comparto con alguien, la Pau me conoce harto, compartimos harto tiempo, eh, ella se da cuenta que yo en verdad soy así. No es que es el personaje terapia hace eso. Entonces yo constantemente estoy en un cuestionar interno y evaluar interno. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, que ha tomado el programa íntimo y una de las cosas interesantes de cómo el ego no te permite entender es el quejarse porque es mucha información. Es como que nos quejamos por el recibir mucho. Entonces, ¿qué hace eso? Se satura, o el ego te hace saturar, o te dice no estás preparado para algo. ¿Vale? ¿Por qué esto? Cuando ocurre un conflicto, ocurra lo que ocurra,
quiere decir que ya estás listo o lista para dejar de ser eso. Por eso ocurre, porque en teoría esa es la prueba. ¿Se entiende? Si no, no ocurriría. Entendiendo que todo lo que aparece es perfecto, no en el sentido de perfección por comparación, sino que en si está ocurriendo esa información en tipos de tradiciones, eso se llama honrar madre. ¿Y qué es honrar madre? Que lo que me está mostrando la materia es lo que yo tengo que aprender, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que como nosotros tenemos el pensamiento de lo ideal, les recomiendo, ahora la Katy estaba haciendo un envío, no sé si lo vieron, en donde ella explica las heridas del ser humano, en el ser humano, pero ¿por qué? Porque nuestra base está herida, porque nuestra base, ¿cuál es la herida principal? La dualidad. Por ejemplo, en Cábala o en otras tradiciones también yo he escuchado en el chamanismo, o sea, lo he visto, lo he vivido. Yo me acuerdo cuando la primera vez tomé ayahuasca y, y dejé de ser José Manuel y me unifiqué al todo, era un placer infinito, era un placer infinito. Y de repente comencé a pensar, pero estoy acá y mañana tengo que vender una artesanía porque si no, no voy a poder pagar. Y hago ese pensamiento, ¡pum! Y aparece una incomodidad, ¿vale? Entonces, la base de un conflicto es que nosotros estamos dualizados y constantemente estamos evaluando con bueno o malo, sé o no sé, entiendo o no entiendo, o sea, estamos en una dialéctica. Por eso es muy interesante la palabra diablo, porque la palabra diablo es digo algo y nombro dos cosas. Diablo. Por eso está representado con la serpiente, que tiene la lengua dividida. Entonces nosotros constantemente estamos divididos, por eso existe el libre albedrío. Ya cuando tú empiezas a unificarte, el libre albedrío no existe, porque ¿qué es el libre albedrío? Elegir entre algo. ¿Bien? Y como nosotros constantemente elegimos entre me va a funcionar o no me va a funcionar, me va a resultar o no me va a resultar, y eso, la base de eso es el mismo piloto automático, ¿qué significa eso? Atendí a una mujer que me dice que su mamá es hippie y que su papá es estructurado. Y yo le digo que es lo mismo, porque está en la misma base, que es un piloto automático. Entonces, cuando nosotros revisamos la diferencia en cómo se comportan personalidades, pero la base de esa personalidad es un sistema. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma personalidad dividida, si se puede decir. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros nos evaluamos para que ese sistema de creencia se sienta cómodo. Por eso muchas veces nosotros elegimos el placer corporal o lo que nosotros consideramos que significa bueno para nosotros, porque es una administración del ego para que tú sientas un placebo. Por eso elegimos materia por materia, no tanto materia por espíritu. Si ustedes ya han tenido prácticas, que veo, hay aquí varios que han tenido prácticas, ustedes se dan cuenta que cuando comienzan a estudiarse y a entender materia por espíritu o espíritu por materia, ustedes se dan cuenta que no es tan cómodo, porque hay que tomar decisiones que no son necesarias, y cuando tú tomas decisiones que no son necesarias, aparece una incomodidad, un desequilibrio. Bien, entonces primero nosotros tenemos que entender cómo nace el universo. Es una base principal entender cómo nace el universo. Entonces les voy a mostrar un video. ¿Escuchan eso? ¿No? A ver ahí. Ahí, ahí sí, ya.
José, no se escucha. No sé, igual es una música que está, es como para que entiendan qué está ocurriendo con eso. ¿Vale? O sea, lo que quiero que vean es que el universo o lo que nosotros Podemos ver, por ejemplo, desde el principio, ahí es que nosotros podemos ver esto quiero que se den cuenta. Nosotros podemos ver eso blanco, porque hay sombra, ¿vale? Entonces, ¿qué te muestra? Piensa que lo sombra te permite ver una información, o sea, te permite ver la luz. En este plano, lo sombra te permite ver la luz. Si no hay sombra, nosotros no podríamos ver la luz. Entonces, ¿qué te muestra el conflicto? La sombra que te sobra, en un cierto sentido. Porque el conflicto es una información que creo que vamos a entender la palabra conflicto como problema, aunque la palabra problema no significa algo malo, sino que es un emblema de un pro, pero cuando tú crees que te está quedando la cagada o que no te está funcionando, ¿dale? Ustedes inmediatamente se dan cuenta que nosotros sentimos una incomodidad intensa. Y si esa incomodidad es muy intensa, supuestamente eso se llama depresión, se llama desvalorización o está quedando más la cagada. No es lo que nosotros estamos observando, sino es cómo se está sintiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nace el universo? El universo es una frecuencia vibratoria que si nosotros vemos ese dibujo, es tu mente lo más probable que te va a decir árbol de la vida o te va a decir geometría sagrada. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás observando la geometría en la materia, ¿vale? Estás escuchando una voz que te cuenta cómo nace tu universo, o sea, cómo nace tu historia, nombre, apellido, y cómo tú tienes que sentir esa información según lo que te enseñaron para continuar siendo familia. ¿Vale? Por ejemplo, ahora he estado hablando mucho el tema de las ovejas negras, que en verdad somos, a mí también me pasaba, soberbios de queremos salvar porque nosotros, no sé. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que entramos en un paradigma, entiendan que paradigma significa, digma viene de dogma, que significa dichos, y que es un paradigma, es un dogma, una información paralela. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros tenemos que entender, eh, nosotros continuamente estamos entendiendo para que el paradigma siga ocurriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante del infinito, por ejemplo? Que no es simétrico, ¿vale? O sea, disculpe, el infinito es un tipo de información, ¿vale? Lo finito, ¿vale? No es simétrico. O sea, si yo veo una asimetría en la materia, eso se va a sentir cómodo. O sea, si yo veo algo, ¿qué significa que me sienta bien? Que lo entienda. ¿Qué significa que me sienta mal? Que no lo entienda. O sea, si yo veo la geometría y no se siente simétrico, para mi sistema de creencias significa que está quedando la cagada. ¿Se entiende? O sea, según lo que supuestamente para ustedes o para el piloto automático ocurre eso. Entonces, en nosotros hay una autolimitación que nos cuenta, mira, como estás sintiendo esta intensidad, tú tienes que actuar de esta forma. ¿Y qué hacemos nosotros? Continuamente estar creando la finitud. O sea, estamos creando el límite porque seguimos asociando, o sea, continuamos asociándolo a esto significa que está quedando la cagada, esto significa que no está funcionando. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros, cuando observamos la materia, no existe, esa materia ya desapareció. Pero ¿qué ocurre? Como lo estamos viendo con los 5 sentidos, nosotros pensamos que está ocurriendo ahora. Por eso el típico ejemplo de cuando tú escuchas un rayo, o sea, cuando tú observas un rayo,
aparece la luz, tus 5 sentidos lo ven, y después ocurre un sonido, o de repente ocurre un sonido y después se ve la luz. ¿Ya qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Vale? O supuestamente yo estoy viendo un avión allá, a mi derecha, pero el sonido se está escuchando a la izquierda. ¿Vale? El conflicto, ese conflicto que nosotros estamos viendo, no está ocurriendo ahora, sino que está ocurriendo en un pasado, en donde te contaron cómo tú tenías que sentir. Pero ¿qué ocurre? Que como nosotros constantemente hablamos, me está pasando esto, y no inventamos qué solucionar, estamos constantemente encarnando, 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 y como no nos creemos tan poderosos, no nos damos cuenta que lo que yo le agrego a ese espacio-tiempo es lo que está ocurriendo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Quiénes somos? Entonces, nosotros somos un espíritu que encarnó en una información animal. Piénsenlo así. Entonces, el espíritu entra en esa dinámica, y la Katy dijo algo súper interesante, que nosotros para estar en este plano animal tenemos que tener heridas, porque las heridas o esas desvalorizaciones son la densidad, porque nosotros somos el residuo del residuo del residuo del residuo del residuo de la luz, o sea, la materia. ¿Bien? Y en ese proceso, lo que nosotros tenemos como información, o sea, ¿cuál es nuestra virtud? Dar luz. ¿Por qué? Porque estamos creados a imagen y semejanza. O sea, nosotros tenemos que aprender a dejar de dualizar y aprender a unificar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pensamos desde lo animal que hay alguien bueno, que hay alguien malo, que nosotros supuestamente somos los buenos y que el 2% son los malos que quieren conquistar algo. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando nosotros nos queremos dirigir a la luz, tenemos que entender que el infinito se ilumina con la oscuridad. O sea, es súper interesante el tema de la sombra porque te permite entender la luz. ¿Vale? Y como el infinito es más rápido que la velocidad de la luz, ¿para qué existe la oscuridad? Para que nosotros podamos ver divinidad en este plano, ¿vale? Porque nosotros observamos con los 5 sentidos, y los 5 sentidos no pueden ver la luz, ven el reflejo de algo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros tenemos que entender que hay una energía que es una energía masculina, ¿vale? Que no significa hombre, sino que es una energía masculina que da, y hay una energía femenina que recibe, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora le estoy contando algo y yo estoy siendo masculino y ustedes están siendo femeninos porque están recibiendo la información. Cuando ustedes me pregunten, ustedes están siendo masculinos y yo estoy siendo femenino porque yo estoy recibiendo eso. Yo ahora estoy siendo masculino, la silla me está recibiendo. ¿Se entiende? Y así, constantemente nosotros estamos en un masculino femenino, masculino femenino, masculino, dar, recibir, dar, recibir, límite ilimitado. Entonces, hay un concepto, que esto no lo he hablado tanto, pero es súper interesante, muy, 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 muy interesante, que se llama la interinclusión. O sea, expansión de lo femenino es masculino y control de lo masculino también es femenino. O sea, yo tengo que aprender a expandirme y tengo que aprender a limitarme. ¿Vale? Y muchas veces cuando nosotros entramos en el conflicto, no hay un pensamiento de decir cómo me conviene hacer esto, sino que aparece un modo supervivencia en donde te dice, frénate, ataca, grítale porque te gritó, si no funciona el tema de la plata, desvalorízate. Entonces nosotros tenemos que aprender a expandirnos, a aprender a expandir lo femenino. ¿Y cómo se expande lo femenino? Con decidir crecer, ¿vale? Cuando tú decides crecer, el conflicto lo eliges tú.
porque sí o sí tiene que ocurrir el conflicto, ¿vale? Cuando no decides crecer, ¿cómo va a aparecer el conflicto? Por obligación o por necesidad, por enfermedad, porque está quedando la cagada, porque no está funcionando. Entonces yo tengo que aprender que el control de lo masculino, o sea, el control del dar, ¿vale? Es femenino, o sea, yo voy a dar, pero tengo que evaluar cómo lo voy a dar. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo antiguamente daba información para todos, ¿vale? Y me di cuenta que la información no es para todos, sino que va a depender de cómo funciona esa persona, porque como es mucha información, supuestamente, o es mucha luz, entra en un piloto automático, ¿vale? O sea, es como, por ejemplo, no saber, tú creer que esta es la verdad absoluta, que la materia es la verdad absoluta, y te tomas un LSD. Como estás recibiendo mucha información, y el receptor que eres tú, es como, yo creo que la hoja es verdad, yo creo que papá y mamá son esos, y de repente se te derritió la razón, puedes entrar en un colapso. ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces en el conflicto que nosotros estamos recibiendo, no estamos recibiendo alguien me está atacando, ¿entiendes? Lo que estamos recibiendo es un paquete de supervivencia en donde entra en un colapso y ¿qué hace el cerebro? Entra en ese modo de supervivencia y es lo vital. ¿Ya qué es lo vital? Defenderse, correr. Si hay un perro hay que correr, subirse al árbol y después no te diste cuenta qué va ocurriendo con eso. Y esto te va a permitir, en un cierto sentido, entender cuál es el límite y cuál es lo ilimitado. O sea, por ejemplo, tú puedes ir en auto a un lugar que quedan 10 horas y sería muy bacán ir a 150 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Continuamente. Pero ¿qué ocurre? Tienes que frenar, tienes que acelerar, porque van a haber autos que van a andar a 80, a 60, a 40. Entonces, en el proceso de quién soy yo, tengo que aprender cuándo limitar una sensación y cuándo expandir una sensación. O sea, aparece la sensación de supervivencia, aparece algo y empieza el pensamiento. Te está quedando, y tú tendrías que frenar eso y decir, no, esto no es así, ¿vale? Pero cuando se hace simple o cuando se puede manejar, cuando tú decides el crecer. Porque muchas veces nosotros la sorpresa, como que no como que nos enseñaron que con la sorpresa no se puede manejar. Por eso nos asustamos cuando alguien no supuestamente aparece de la nada y te grita. Porque eso, ¡pum!, es un modo de supervivencia. ¿Se entiende eso de la interinclusión? ¿Vale? Por ejemplo, yo le estoy contando algo y aparece una personalidad y dice, no estoy entendiendo nada, ¿vale? Y ustedes continúan expandiendo eso, no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada, permiten que ocurra, que continúe expandiéndose, no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Es poner un límite y decir, no, pues, no es que no esté entendiendo, sino que está apareciendo algo que me dice qué tengo que sentir o qué no tengo que sentir. Y yo en eso tengo que frenar esa información, y esto es interesante. Y al frenar esa información, ahí entendí. ¿Se entiende? No es que ustedes entiendan las palabras que les estoy diciendo, sino que ustedes se puedan manejar. Eso es un entender. ¿Se entiende eso? José, es como decidir, o sea, darnos cuenta de nuestro propio automático. Y desde ahí, de cierta forma, vemos que hay un cambio. O sea, más que darte cuenta del piloto automático, es frenar el piloto automático. Frenar, claro. Es utilizarlo. Por ejemplo, es que nosotros tenemos el entender según el mismo sistema, ¿vale? Entonces yo te puedo decir, oye Rodolfo, tú no estás entendiendo nada. Y de repente tú empezaste a decir, sí, en verdad yo. Y ahí tú frenarte y decir, esto es desvalorización. Y yo le hago caso a la Ya, ahí entendiste. ¿Se entiende? Porque te diste cuenta que esa personalidad que ocurrió no eres tú. Por eso es Claro.
importante el entender y la gente a veces se frustra con el concepto del no entender, porque piensa que el entender es que se escuche de una cierta forma. Pero ahora entiendan, el entender es para manejarte, no es lógico. O sea, si tú quieres entender desde la lógica, es como que ustedes me nombren lo que yo quiero escuchar. ¿Se entiende? Eso sería un entender colegio. O sea, que yo les haga una prueba, les haga 5 preguntas y ustedes respondan lo que yo les dije y ustedes tienen que responder. Pero eso no es entender, eso es copiar y pegar. ¿Vale? El entender que yo les quiero mostrar, que es infinito, es manejo interno. Manejo interno, manejo interno, manejo interno, manejo interno, manejo interno. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa el entender? Ayer yo entendí algo. ¿Vale? Ayer ya atendí en la mañana y dije, me voy a venir a Curauma hoy día, o sea, ayer miércoles, y voy a aprovechar, ya lavo la loza, ordeno, ¿no? Y de repente apareció una sensación y dije, o sea, apareció una sensación y dije, oye, pero para el taller de mañana no sé si hice tanta publicidad, ¿se entiende? O no hice tantos envíos como antiguamente hago. Y dije, entendí. Estoy dependiendo en lo que hago o no hago. ¿Se entiende? Ya, ahí frené ese pensamiento. ¿Vale? Entonces, piensen, el entender es una expansión o un control, ¿vale? Es una expansión de lo que estoy recibiendo y es un control de lo que estoy dando, pero en mi interior. ¿Se entiende? O sea, ¿qué significaría entender? Ahí, aquí tengo otros ejemplos porque no los conozco, pero es como yo les digo algo y ustedes dicen, creo que no entiendo, y tú te frenas y dices, ahora esto es entender, es darme cuenta que esta personalidad no soy yo. Le puse un límite, ¿vale? Le puse un límite a esa información y algo va a ocurrir en que lo que yo estoy hablando sí lo vas a entender, porque en verdad la base es el manejo interno o el aprender a desglosarte. No lo piensen como el entender universidad, colegio, porque si lo evaluamos con el entender universidad, colegio, ahí es como que queda esa frustración, porque queremos entender esto que no es lógico, según supuestamente, queremos crear o sea, nosotros pensamos que lógico es una opción, pero hay infinito lógico, porque recuerden que lógico viene de palabra, logos, hay infinita palabra, 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 palabra. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, cuando yo vivía en 2012, yo vivía en una casa en donde vivíamos en una casa como 5 y compartíamos la casa. Conozco a Katy y la Katy me dice, vamos a vivir a un lugar. Pasar de pagar 120.000 pesos a pagar 400.000 pesos, mi entender de la personalidad me dice, no, tú no entiendes eso, o sea, no lo hagas. ¿Vale? Entonces, yo entré en una adrenalina muy intensa como por 6 meses, ¿vale? Y al darme cuenta del hacer eso, ahí me di cuenta que entendí la creación de la realidad. No por todo lo que hablo, sino que por lo que hice, que algo me decía que no se podía hacer. ¿Se entiende? Porque ¿qué me permitió eso? Me obligué a manejarme internamente. Entonces es fundamental que entiendan, el conflicto va a depender desde qué punto de vista yo lo veo. ¿Vale? Si yo lo veo desde el modo supervivencia, me está quedando la cagada. ¿Vale? Si yo lo veo desde el punto de vista, que lo vamos a hablar, de la interinclusión, expansión y control, expansión y control, expansión y control, cambia la información. ¿Se entiende? Piénsenlo con expansión y control. Porque ¿qué es un conflicto? ¿Por qué se siente tan intenso? Porque ahí tú estás siendo nueva. Pero como estamos asociados a me está quedando la cagada, pensamos que eso está en nuestra contra y no lo sentimos como un poder. Lo sentimos como soy un víctima de esto que estoy sintiendo.
Entonces, cuando, por ejemplo, alguien no entiende y siente esa adrenalina, se siente víctima de ese no entender, pero en verdad es un poder porque te expandiste. El tema es que tengo que aprender a controlarlo. ¿Se entiende? Es como, no, esto es. ¿Se entiende? Por eso hay que saber cómo se entiende. José, ¿Sí? entonces en ese control sería lo que estoy dando. No es en ese control, sino que eres tú. Claro. Me faltó quizá planteártelo completo. Por ejemplo, lo que tú planteaste sobre el entender, que sería la expansión de lo que uno está recibiendo y un control de lo que uno está dando. A eso me refería. Lo que pasa es, piensa que el entender del universo necesita expandir y unificar. ¿Vale? Y en ese expandir y unificar, como nosotros entendemos desde la lógica te dice que la materia se tiene que ver de una forma, y como no se ve de esa forma, en teoría tú estás en un conflicto. Claro. El entender del universo, ¿qué le interesa al universo? Que tú te expandas y unifiques. En el entender de la personalidad es dualizar, bueno o malo. El universo unifica, tú dices, no dices, o sea, siempre evaluando obvio, pero es, ahora me estoy expandiendo y lo que tengo que entender es que esto no es malo. Porque si yo digo es malo o es bueno, dualicé. Sino que esto me está permitiendo poder manejarme en una expansión. Porque no decidí hacerlo antes. Porque lo estoy decidiendo porque está quedando la cagada. ¿Se entiende? Sí, sí. En un momento de la última explicación se me vino un pensamiento y ese pensamiento me decía, plantearle que tiene relación quizás al tema del equilibrio, la expansión y el contraer. Y Sí, pero te recomiendo que no lo pienses como equilibrio, Ujú. como nosotros lo vemos, como una balanza. Ya, Porque en el equilibrio, no sé, no sabría, o sea, además que sí te puedo decir, pero no sé cómo sería un equilibrio de universo, ya, porque chocan dos estrellas y ahí está equilibrado, pero para nosotros chocaron dos estrellas y no está tan bien. Es para el equilibrio de la naturaleza que explote un volcán está muy bien, pero para nuestro pensamiento no. O que se mueran 25 koalas está muy bien, porque quizás no les sirven. O que se queme un bosque está muy bien. claro, Pero, quitando la moral claro, y claro. ya, Entonces, perfecto. en verdad, el conflicto es un equilibrio. Que para la personalidad se sienta como desequilibrio, ¿se entiende? Por eso es importante que, Sí, aprendamos cómo va funcionando, porque nosotros constantemente la evaluación que hacemos es por sensación. Es como si tú ahora tienes rabia, yo te diría, bacán, tienes rabia, pero la personalidad te dice, no puedes tener la rabia. Por eso hay mucha gente que enseña mucha información para no sentir, y por algo está quedando la cagada. ¿Se entiende? Porque sí o sí nosotros tenemos que aprender a sentir, pero no desde el tema moral. O sea, es como la pastilla. Siento una angustia, me tomo la pastilla y ya no siento la angustia. ¿Se entiende? Por eso es fundamental, como recomendación, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero es aprender a administrarse 24/7, no con el sentido de ser el perfecto, sino que es darte cuenta que van a ocurrir oleajes de sensación y sí o sí tenemos que aprender a estar en eso sin juzgarlo. ¿Se entiende? Se va a sentir más intenso, vas a creer que te está quedando la cagada, vas a creer que no te está funcionando, pero tú ya te estás dando cuenta que esa información que te dice no te está funcionando, es decir, te caché. Ese es, ¿se entiende? Ese es el que me dice. Y cuando tú entras a ese es lo que me dice, ya te interesa estudiarte, ya no te interesa sanar. ¿Se entiende? Y cuando ya te interesa estudiarte, el entrar a la herida no es tan sufrir. Es incómodo, pero no es tan sufrir. ¿Se entiende? sí, se entiende. Por acá. Bien. Entonces, ¿qué es la sombra? Pensémoslo, ¿qué es la sombra o qué es el conflicto? Es un mal estructural. ¿Vale? ¿Qué significa que sea un mal estructural? Que
que aunque suene muy obvio, es una estructura, una estructura, es una información de estructura. Te dicen, mira, esto es lo malo. ¿Se entiende? O sea, cuando, por ejemplo, yo ahora estoy investigando mucho el tema nazi, porque en verdad los tipos manejaban mucha información, pero cuando yo antiguamente lo veía, decía, no, no quiero estudiar esto, porque estudiar esto significa ser alguien malo. Si alguien me ve con un libro que tenga el símbolo de la suástica, no, tengo que esconderlo. ¿Cómo estás estudiando eso? Porque, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama de Belicena Vilca, y acá en Chile, donde lo encontré, en Valparaíso, de un, ¿cómo se dice? De una editora independiente que se llama Boca o Aullido Boca de Lobo. Y ellos se presentan como nacionalistas, ¿se entiende? Pero no nacionalistas en el sentido del gobierno. Entonces yo cuando lo vi dije, no los voy a seguir en Instagram, ¿cómo los voy a seguir en Instagram? Pero me di cuenta que tenía un juicio y eso no me permitía llegar al libro. Me contacté, ellos me empezaron a seguir, vieron la información que yo tengo y le ponen me gusta a muchas cosas y ellos tienen cosas muy bacanas, pero me di cuenta que no era nacionalista en el sentido que otras personas se vayan, sino que es un nacionalismo en el sentido de ser unidad, que es muy distinto a cómo nos enseñaron al no entender eso. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros evaluamos el conflicto, lo evaluamos con materia-masa. O sea, que mi cuerpo me cuente por sensación cómo yo tengo que evaluar algo. Entonces, ¿qué es el conflicto? Es una pantalla. Entonces, desde como yo lo siento, no me permite ver la luz. Porque es un conflicto, es un espejo. Y cuando algo es espejo, ¿vale? Cuando algo es espejo, cuando dualizo. Por eso es la información de la contracción. O sea, yo me estoy contrayendo porque lo estoy dualizando, 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 apretando, 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 apretando. Y yo tengo que aprender a hacer luz. ¿Y qué es la luz? No es apretado. La luz es lo sutil. Por eso hablo mucho del tema de flexibilidad emocional. Porque cuando nosotros tenemos un conflicto, entramos en una rigidez y nos apretamos, nos apretamos, nos apretamos, y lo vemos desde un punto de vista. Por eso también el ejemplo del semáforo. Recuerden, antiguamente en Estados Unidos los semáforos estaban en el suelo, en algunos lugares donde hay mar, y tenían ciclos de huracanes, pasaba el huracán y se rompía. Entonces a alguien se le ocurrió poner los semáforos colgando, donde tiene más opciones de movimiento. Entonces, ¿por qué el conflicto se siente eso? Porque tiene una información. Por eso nosotros tenemos que aprender a expandir el presente, y expandir el presente, piénsenlo como, tengo que aprender a reflexionar y tengo que aprender a flexibilizar. Entonces ahí estamos entendiendo lógica lingüística. Conflicto, que viene de doblar, conflecto, flectar, pero también viene de reflejo, conflectar. Entonces la reflexión y la flexibilidad me permite dar luz, que lo vamos a hablar. ¿Bien? Entonces, el recipiente que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, tiene la información familiar. ¿Vale? O sea, nosotros constantemente estamos recibiendo o sea, no es que nosotros recibimos, es algo te dice lo que tú tienes que aceptar. ¿Vale? O sea, la información que nosotros tenemos ya es un molde para que tú continúes siendo tú. Porque ¿qué hace la luz? Se amolda a lo que lo recibe. Piénsenlo como esos moldes de hielo, que según la figura que tiene, el hielo o el agua se transforma en eso.